el versículo 1. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero en cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que la haya alcanzado, y si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Voy a dejarlo hasta ahí, les voy a pedir que me acompañen orando, por favor. Padre Celestial, yo doy muchas gracias por congregarnos otro día más. Señor, te pido que tú puedas ser exaltado en este mensaje, que podamos aprender de lo que tu palabra nos dice. Señor, doy gracias porque encontramos sabiduría en esta carta, la carta a los Filipenses, y qué bueno es poder tener tu palabra inspirada, preservada, que nos es útil. Señor, que nosotros podamos estar mirándola cuidadosamente con el objetivo de poder conocerte más a ti, poder conocer más de Cristo es lo que todos nosotros necesitamos. Señor, te pido que me ayudes a ser un buen mensajero y que solo enseñe lo que tu palabra dice, que el mensaje pueda ser de edificación para los oyentes y que podamos estar siempre aplicando tu palabra. Oramos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Estamos entonces en Filipenses en el capítulo 3. Se recordarán, la semana pasada pudimos estudiar un poco acerca de Timoteo y de Epafrodito, dos jóvenes que fueron grandemente utilizados por el Señor y fueron de grande ayuda a Pablo. Y vimos cómo en ellos había ciertas características que podemos imitar, como su lealtad y su servicio, como ellos compartían el corazón de su maestro y estaban dispuestos incluso a morir. De hecho, como contexto, lo último que habíamos leído nos hablaba un poco acerca de Epafrodito, quien era alguien de la iglesia de Filipos que había sido enviado para acompañar a Pablo. Y en este proceso de acompañar a Pablo en la ciudad de Roma, él enferma. Y cuando enferma hasta el punto de casi morir. Pero Dios tuvo misericordia de él y él sana. Entonces, una vez sanado, él decide: lo voy a enviar para que puedan verlo ustedes, para que yo no esté más triste y para que ustedes puedan animarse. Entonces, estamos hablando de un momento difícil que había pasado a la iglesia de Filipos, donde muy posiblemente uno de sus líderes y de sus personas más importantes había estado al borde de la muerte. Imagínate si, por ejemplo, algo así le pasara a nuestro pastor, a nuestra iglesia le afectaría mucho. Sería algo difícil, y es difícil cuando a los líderes de una congregación les pasa algo. Y eso era lo que había pasado en la iglesia de Filipos. Tenían noticias de la enfermedad de Epafrodito, y ahora esta carta iba a servir para que ellos supieran: no, él está bien. Y pensando en esto, en lo difícil que puede ser enfrentar dificultades en la iglesia, dice el versículo 1: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Como les he mencionado en algunas veces, no quiero entrar tanto en el gozo, porque es algo que vamos a ver más cuando lleguemos a los versículos del capítulo 4. Sin embargo, es un gran tema en el libro de Filipenses, el gozo, lo cual es bastante interesante, ya que se nos habla de las circunstancias difíciles que pasaban los filipenses, las circunstancias difíciles que estaba pasando Pablo. Entonces, si había un momento en el que hablar del gozo, quizás no hubiera sido ese. Pero aún así Pablo nos habla del gozo, el Señor nos habla del gozo en esta carta. Y nosotros podemos observar de que justo después de hablar de Epafrodito, habla de que ellos tenían que gozarse en el Señor. Es un muy buen recordatorio que nosotros estemos siempre recordando que nuestro gozo debe estar centrado en Él. En momentos así es difícil desanimarse, es difícil querer tirar la toalla, deprimirnos, entristecernos. Pero los filipenses, que habían pasado justo por
montaña rusa emocional, se podría decir, un momento muy difícil. Ahora estaba con estas buenas noticias y era el momento de regocijarse. Me gusta que el versículo nos dice en el Señor. Hay un versículo que yo quise buscar, no tienen que leer, no tienen que buscar conmigo, pero está en el libro de Habacuc, en el versículo, capítulo 3, el versículo 17, dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Es muy importante, y es algo que Pablo estaba tratando de que ellos recordaran. El Señor quería que ellos entendieran algo. Su gozo tiene que estar puesto en mí. Eso decía Dios. Tiene que estar puesto en el Señor. Es muy sencillo y muy fácil de que nuestro gozo se mueva y cambie de dirección inmediatamente a nuestras circunstancias terrenales. Entonces, en los momentos en los que tenemos abundancia, somos gozosos, somos felices. Cuando no hay dificultades en cuanto a las cosas terrenales, estamos con una sonrisa todo el día. Pero cuando vienen las dificultades, en las áreas espirituales, como lo que ellos estaban pasando, un líder que estaba enfermo, a lo mejor en momentos económicos, laborales, ahí es donde nuestro gozo desaparece. Y ahí tú te das cuenta de que tu gozo estaba cimentado en las cosas terrenales. Y tu confianza y tu felicidad está arraigado en algo terrenal. Eso es algo muy peligroso y dañino, porque las cosas terrenales y las cosas que nosotros vemos son temporales. Todo es temporal. Incluso las personas a quienes tú aman, son temporales. Algo les puede pasar. Entonces, si nuestro gozo está puesto en las cosas que nos rodean y en las circunstancias de nuestra vida, nuestra vida va a ser una vida muy difícil de llevar, una vida con mucha derrota. Pero si nuestro gozo está arraigado en el Señor, sobre todo en la verdad de que Él nos ama y de que murió por nosotros, y si nosotros creemos en el mensaje de la salvación, en la muerte, sepultura y resurrección de Jesús, tenemos vida eterna. Si nosotros nos apropiamos de esa verdad, entonces realmente podemos tener gozo a pesar de las circunstancias. De eso nos habla la Biblia cuando se refiere al contentamiento, aunque no es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero me gustó que Pablo, entendiendo por lo que estaban pasando, porque aquí no quiero que malinterpreten esto, Pablo no estaba siendo como estas personas que cuando tú estás triste te dicen, ya, pero anímate. Pablo no estaba haciendo eso. No es como que, yo sé que estaba Epafrodito enfermo y que casi se muere, pero ya, alégrense, gócense. No, Pablo no estaba haciendo eso. Él les estaba recordando, yo sé que han pasado momentos difíciles, pero quiero que de nuevo enfoquen su gozo, su alegría en el Señor. Ellos tenían muchos motivos por los que estar agradecidos y contentos, regocijándose. Y uno de ellos, y el principal, era que el Señor les había dado la salvación. Él es nuestra razón para tener el gozo. Volvamos al texto, ahora el versículo 2 dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Pablo enfrentaba enemigos doctrinales y bueno, desde el principio, desde que Jesús comenzó su iglesia en la tierra, la verdad es de que los cristianos verdaderos han enfrentado oposición de falsas enseñanzas. Jesús enfrentó a los fariseos, enfrentó a los saduceos, y ahora por lo que estaba lidiando Pablo, si tú estudias un poquito, sobre todo en Filipos y en otras partes como Galacia, estaba lidiando con lo que se suele llamar los judaizantes. Entonces, tú a lo mejor has leído el Antiguo Testamento y sabrás que los judíos tenían muchas leyes que Dios les había dado a ellos con el propósito de que ellos fueran un pueblo diferente y apartado y santo en comparación con las naciones paganas que le rodeaban. Ese era el propósito de la ley, y también el propósito principal es que ellos se dieran cuenta que eran pecadores y que necesitaban de la salvación de Dios. Específicamente de un Salvador, ese Cristo prometido que Dios iba a enviar y que envió, el cual era Jesús. Sin embargo, muchos, una vez Jesús vino y una vez Jesús murió en la cruz y resucitó, empezaron a modificar y agregar cosas a la salvación. Entonces, si tú eras un judío y habías creído en Jesús, está bien. Pero si tú eras un gentil, tenías que cumplir otras cosas, aparte de creer en Jesús, para poder obtener la salvación. Eso es lo que estaban enseñando algunas personas. Específicamente hablaban de que los gentiles se tenían que circuncidar. Entonces, personas así estaban entrando en la iglesia de Filipos.
enseñando a guardar cosas que Dios claramente no había enseñado. Y esto no es algo que se reserva solo para la iglesia de Filipos, sino, como les mencionaba, se ve en otras iglesias y podemos verlo más a profundidad en el libro de los Gálatas. Así que les pido que me acompañen al libro de Gálatas. Capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Vamos a leer el versículo 1, 2 y 3. Dice: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu guardamos por la fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, aquí Pablo estaba corrigiendo este mismo problema. Estas personas que Pablo se refiere en Filipenses como los mutiladores de la carne. Y quizás hoy en día no nos vamos a enfrentar a personas que enseñen exactamente esto. Sin embargo, sí van a haber personas que van a querer enseñar enseñanzas falsas, que van a contradecir lo que la Biblia enseña. Y nosotros debemos tenerlas por anatema. Cuando Pablo se refería a ellos, me gustó que utiliza una palabra bien fuerte. Se refiere a ellos como perros. Dice en el versículo 2 de Filipenses 3, dice: guardaos de los perros. Y leía un comentario del pastor Olive B. Green, y él lo voy a citar. Él decía que él no se refería a perros domésticos, como a los perrillos que pueden citarse en Mateo 15, 26. Pero estos perros del oriente, de mal temperamento, que merodean en la noche, comiendo basura, ladrando constantemente y cuya mordida es venenosa. Él no los definió como perros guardianes, que eran confiables, o pequeñas mascotas de la casa, sino como perros de la calle. Y me gustó esta definición porque yo creo que quizás en otros lados puede ser un poco confuso, pero si tú sales a evangelizar con nosotros ya sabes a qué perro se refiere. Esos perros que no son amigables o que parecen amigables, pero te acercan y te quieren morder. Esos perros que tú los ves y tú sabes que dentro de su pelaje hay todo un ecosistema de bichitos. Ese tipo de perros se estaba refiriendo Pablo. Perros sucios y perros malos. Yo nunca me han mordido cuando he ido a evangelizar, pero una vez casi. Y uno es capaz de reconocer al perro cuando quiere morder. Aparenta como que está asustado quizás, con la colita entre las patas incluso, pero en cuanto tú le das la espalda, se tira. Y yo nunca se me olvidó porque estábamos evangelizando cerca de la Alborada que está en la calle Errázuriz. Y yo estaba evangelizando con el pastor. Y yo vi a ese perro, y lo miré y lo ignoré. Y me di la vuelta, y el pastor lo estaba mirando. Y cuando yo me di la vuelta, el perro se lanzó, y el pastor al tiro como que hizo que iba a tirar una piedra, y el perro se fue. Ese tipo de perros, esa imagen que tú te puedes, que quizás has experimentado si has andado en bici también. Mentira, una vez me rompieron una chaqueta, ahora que lo pienso. El punto es, ese es el tipo de perros a los que Pablo se estaba refiriendo. ¿Por qué ocupar una palabra así? Porque nada bueno puede venir de un perro así. Son animales peligrosos, son animales sucios, y tú no tienes ni que acercarte a un perro así, no tienes por qué hacerlo. Es muy peligroso porque incluso podrías llegar a perder la vida si te muerden de un perro con alguna infección o contraes alguna enfermedad por causa de eso y no eres tratado a tiempo. Entonces, ¿qué era lo que Pablo quería? Que ellos ni siquiera se juntaran ni tuvieran comunión con ese tipo de personas. De nuevo, quizás tú no vas a encontrar a alguien que enseñe que tú, que no eres judío, te tienes que circuncidar. Probablemente no encuentres a alguien así en Coyhaique. Sin embargo, vas a encontrar personas que van a enseñar cosas muy malas. Van a enseñar que Jesús no es Dios. Van a empezar a enseñar, nunca olvidaré esto, estábamos una vez en la plaza evangelizando, repartiendo tratados. Y llegó Javiera corriendo, como muy asustada. Y me dijo: Nacho, alguien me está hablando de una diosa madre. Y dije: a ver, vamos a escuchar a esta persona. Y van a haber personas que van a asomar algunos versículos fuera de contexto y van a tratar de enseñarte cosas que la Biblia no enseña. ¿Sabes qué? Con esas personas no pierdas ni tu tiempo.
No es bueno que nosotros tengamos comunión con ese tipo de personas. Obviamente es bueno de que si tú les puedes predicar el Evangelio en alguna ocasión, está bien. Sobre todo si a lo mejor hay alguien más inexperto en lo que la Biblia enseña, que él pueda ver cómo tú defiendes la fe según lo que la Biblia enseña, es muy sano. Sin embargo, Pablo quería que te alejaras, porque así como los perros de la calle te pueden engañar y te pueden hacer daño, así también lo pueden hacer estas personas que pueden ser muy engañosas. El versículo 3 dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. El punto central, porque también atacaba este problema, era que ellos, y un cristiano verdadero, no coloca su fe en la carne. Para Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión vale algo. Y el problema principal de esa doctrina es que nuevamente la confianza estaba puesta en la carne. Ellos estaban diciendo, sí, yo creo en Jesús, pero también me hizo una operación médica, por eso voy al cielo. No, ahí hay un problema en lo que nosotros estamos planteando. Su confianza está puesta en las cosas terrenales. Si nosotros seguimos leyendo, Pablo dice algo muy cierto. Dice, aunque yo tenga también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Si había realmente alguien que tenía de qué presumir o de qué gloriarse, ese era Pablo. No había otro judío como él. Él, por ejemplo, se nos dice circuncidado al 8º día en el versículo 5. Normalmente, cuando una persona lo estuve buscando, era un ismaelita, ellos se circuncidaban a los 13 años. Si a lo mejor había un gentil que practicaba la religión judía, a los que se le llamaban los prosélitos, lo hacía en el momento en que tomara la religión. Entonces, si a lo mejor él empezaba a practicar a los 20, a esa edad se circuncidaba. Pero Pablo al 8º día, que era como Dios lo instauró. Entonces, él era un judío. Al decir esto, le estaba diciendo, yo soy judío de verdad, no soy un prosélito, no soy un ismaelita, yo realmente soy judío. Lo reafirma diciendo después en el 5, del linaje de Israel. Nosotros sabemos que y los israelitas tenían mucho cuidado en cuanto a su descendencia, en cuanto a cuál era la tribu de la que descendían, sobre todo porque había muchas profecías que hablaban de qué tribu iba a venir el Salvador, de la tribu de Judá, de la tribu de David. Entonces, descendiente de David. Entonces ellos eran muy preocupados de eso y Pablo estaba seguro. Él decía, yo soy un israelita del linaje de David, y nos dice su tribu, de la tribu de Benjamín, una tribu bien especial porque de ahí viene el primer rey de Israel. Entonces, si había un judío que se pudiera gloriar, era Pablo. Él realmente era un judío hecho y derecho. Después nos dice en el 6, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Él era realmente un fariseo. Fariseo, es decir, no solo era un judío de nacimiento, era un judío en cuanto a la religión, practicante y muy devoto. De hecho, les voy a pedir que me acompañen a Hechos. Siempre me gusta leer estos versículos. En Hechos, capítulo 8. El versículo 3. Hechos 8, el versículo 3. Dice, y Saulo asolaba a la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Esas cosas son cosas que hoy no podríamos imaginar en Chile, pero que suceden en otras partes del mundo. Y es que los cristianos eran perseguidos, pero Pablo estaba decidido. Dice que él asolaba la iglesia. Él solo era un peligro para la iglesia de esa época. Él tenía una mala fama con los otros creyentes. Cuando nosotros vemos más adelante su conversión, la gente duda de él porque él tenía mala fama. Los versículos anteriores que nos hablan de la muerte de Esteban, dice que Pablo consentía en su muerte. También se nos dice que cuando iban a apedrearle, Pablo básicamente cuidó las cosas de quienes le iban a apedrear. Yo me lo imagino casi como que dijeran, ya pásenme las cosas, vayan ustedes a matarlo, yo le cuido las cosas, no se preocupen. Así era Pablo de decidido con la religión que practicaba y con destruir el cristianismo. En el capítulo siguiente, por ejemplo, en el versículo 1, dice, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Cuando yo leo este versículo, es casi como que Pablo estuviera todo el día así, como viendo, ¿a qué cristiano me pillo
me pillo a un cristiano en la calle y lo voy a llevar a la cárcel molesto. Y no solo él estaba molesto y tomaba ese tipo de acciones, sino que tomaba la iniciativa para ir a otros lugares. Se nos dice en el versículo 2, y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, con C mayúscula, los trajese presos a Jerusalén. Entonces decía, si yo me encuentro a alguien que empiece, que practique este mensaje, que profese haber creído en la resurrección de Cristo, yo lo voy a llevar preso. Esa era la decisión y la convicción que tenía Pablo. Entonces, si había un judío que tenía de qué gloriarse en la carne, era él. De hecho, vemos que él activamente no tenía miedo en esto. Los fariseos, cuando hicieron su complot contra Jesús, hasta cierto punto eran un poco más miedosos, si se pudiera decir. También porque Jesús, había una gran multitud de personas que le seguían, pero trataron de hacerlo por la noche. Sin embargo, Pablo abiertamente decía, no, yo voy a buscar a todos los que estén en este camino, alguien que practique este mensaje, y lo voy a eliminar. Así era Pablo. Ahora nos dice, volvemos a Filipenses capítulo 3, y vamos a ver el cambio que hay en él. Dice, habíamos leído en cuanto a la justicia, que es la ley irreprensible. No sé si yo siempre lo ilustro así. Si había un fariseo que tenía un hijo, y miraba a Pablo y le decía, hijo, tú tienes que ser como Pablo. Él es un verdadero judío, él es un verdadero hebreo, él es un verdadero fariseo, tú tienes que ser como él. Así era Pablo. Y después nos dicen del 7, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Para Pablo, todas estas cosas que les mencioné, que a los ojos terrenales le colocaban en un lugar muy bueno, le colocaban en un estatus en la sociedad muy bueno. Era un judío, de una buena tribu, un fariseo de renombre, no lo mencionamos, pero un ciudadano romano también, y ciudadano romano verdadero, nacido romano. Entonces tenía todas estas cosas y realmente él tenía todo lo que para las personas de esa época sería una vida exitosa. Una persona de las que dirían, estos son verdaderos hombres, un verdadero judío de verdad. Pero para él todas estas cosas que le eran ganancia, para él fueron pérdida, dice, por amor de Cristo. Cuando él conoció quién era Jesús, todas estas cosas que antes eran preciadas, para él pasaron a ser basura. Muchas veces tú y yo pensamos que somos especiales de alguna u otra manera. Pensamos que hay algo en nosotros que nos puede hacer diferentes, pero cuando realmente conoces quién es Jesús y lo que hizo por ti, esas cosas son vacías. No nos hacen mejor o peor. Lo que nos damos cuenta es de que realmente Jesús es tan superior a esas cosas que deseamos conocerle a Él. En el versículo 8 dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Te voy a pedir que me acompañes a Juan capítulo 17, por favor. Siempre guardando tu lugar en Filipenses, vamos a Juan capítulo 17. Leamos el versículo 3. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hoy día tuvimos en la mañana una muy buena enseñanza acerca de la fe y las obras. Y qué importante es tener claro de que nadie va al cielo por creer en Dios, por saber que hay un Dios. ¿Sabes qué? La Biblia nos enseña que por la naturaleza eso es algo implícito. Tú deberías, y toda persona debería, al ver la naturaleza, darse cuenta, hay un creador. Justo el día jueves fuimos hacia Puerto Aysén, llovió bastante el día anterior y podíamos ver las cascadas que caían por el camino. Era algo precioso. Es realmente algo que te quita el aliento. Y cuando tú ves esas cosas, tú puedes darte cuenta inmediatamente, tiene que haber un creador. Así como cuando tú ves una pintura muy bella, como el cuadro que tenemos ahí atrás, no es pintado, pero entiendes a lo que me refiero. Tú no ves eso y dices, wow, qué maravillosa la coincidencia de cosas que ocurrieron para que ese cuadro llegara a ser. No, tú dices, qué gran artista el que lo
el que lo compuso, el que nos entregó esa obra de arte, realmente tenía mucho talento. Cuando tú ves la naturaleza y ves lo maravillosa que es la creación, desde el nivel más macro como el universo hasta lo más micro, los átomos, puedes entender de que hay un creador inteligente y pensante. Entonces no se trata de creer en eso, se trata de conocer quién es Dios, Jehová, el único Dios verdadero, y quién es Jesús, su Hijo, Jesucristo, el que Él envió. Si nosotros entendemos quién es Él, qué hizo por nosotros y su obra redentora, ahí está la vida eterna. Y por eso Jesús oraba por sus discípulos. Es importante que entendamos primero que la salvación está en conocer quién es verdaderamente Dios y quién es verdaderamente Jesús. Entender las cosas que hizo, las maravillas que logró, lo que Él enseñó. Entender que Él, a diferencia de ti y de mí, vivió una vida sin pecado. Que Él afirmó ser el Salvador y afirmó ser Dios, que murió en esa cruz y que al tercer día resucitó, venció la muerte. Cuando tú entiendes eso, tienes vida eterna. Entonces, primero por el conocimiento de Cristo viene la vida eterna, pero también no termina ahí. Acompáñame a Efesios capítulo 1, por favor. Te voy a pedir que vayas a Efesios. Vamos a estar leyendo en el capítulo 1. En el versículo 17 de Efesios 1. Efesios 1, 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Qué es lo que quería Pablo para las personas de Éfeso? Que Dios les pudiera revelar ¿qué conocimiento? El conocimiento de Él. Él quería que ellos conocieran quién era verdaderamente Dios. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. ¿Cuántas buenas cosas Dios quiere para nosotros? Y nosotros tenemos que conocerle a Él. Entonces, nosotros vemos en Filipenses, en el capítulo 3, habíamos leído que para Pablo todas las cosas que eran para él algo de mérito, ahora eran pérdida con tal de conocer a Cristo. La excelencia del conocimiento de Jesús nos dice. En el versículo 9 nos dice: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. No quiero ahondar tanto en esto, pero la Biblia enseña de que todos nosotros hemos infringido su ley y somos injustos. La Biblia enseña que no hay justo ni aun uno, pero nosotros somos justificados. ¿Por qué? Por su sangre. Hemos sido lavados por la sangre que Él derramó en esa cruz. Y Él entendía: yo no quiero ser justificado por todas estas cosas que me hacían un judío y un fariseo. Yo quiero ser justificado por la ley de Cristo, por lo que Él hizo por mí. Y en el versículo 10 dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Cuando habíamos leído en Efesios el capítulo 1, el versículo 17 y 18, el 19 nos dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándose a su diestra en los lugares celestiales. Conocer a Dios personalmente y preocuparnos de querer saber quién es Él, no solo nos otorga la salvación, sino que nos otorga acceso a ese poder que pudo resucitar a Cristo de entre los muertos. Ese poder que nosotros necesitamos para poder llevar una vida nueva. ¿Te has preguntado cómo puedo yo, ahora que soy creyente y he visto tantos cambios en mi vida, es porque yo soy mejor? No, es porque el poder que hizo levantar a Cristo de entre los muertos, ahora también lo tienes en tu vida y te otorga victoria. Para poder leer de eso, te pido que me acompañes a Romanos, al capítulo 6. Romanos capítulo 6. Vamos a leer el versículo 4. Dice: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Él quiere que nosotros andemos en vida nueva. Y cuando nos resucitó, aunque no nos salvó ni nos dio
vida eterna por buenas obras. Él deseaba que andemos en buenas obras, en una vida nueva, en una vida transformada y en una vida cambiada. Les pido que me acompañen de nuevo a Filipenses. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Y dice, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Como recordarán quizás de algunos mensajes anteriores de Filipenses, uno de los temas que tocó Pablo es acerca de la persecución y del sufrir por causa de Cristo. ¿Sabes qué? ¿Cómo nosotros podemos enfrentar la persecución o las dificultades que vienen por estar sirviendo a Cristo? Es que Dios nos otorga el poder con el que Cristo resucitó de los muertos también para enfrentar esas dificultades. Entonces, si tú has creído en Cristo y tienes ese anhelo de conocer más a Él, de conocer más a Dios, de obtener más de la excelencia del conocimiento de Cristo, entonces tú vas a poder no solo conocer el poder de su resurrección, sino poder participar en sus padecimientos. Y dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Yo la verdad, y quizás tú también podrías observar de ti mismo y dices, la verdad es que sería difícil para mí poder decir, no, yo voy a entregar mi vida por Cristo. Yo creo que si le pregunto a todos aquí, todos diríamos que sí. Pero es difícil colocarse en una circunstancia donde nosotros estamos dispuestos a entregar nuestra vida por Él. Pero cuando nosotros conocemos íntimamente quién es Él y lo que ha hecho por nosotros, entendemos el amor de Cristo habiéndose entregado en la cruz, nosotros podemos decir, yo estoy dispuesto a morir con tal de este mensaje. Y es algo que tú puedes observar no en la Biblia, pero en la historia, como la mayoría de los discípulos de Jesús murieron de maneras muy trágicas y dolorosas con tal de poder enseñar este mensaje. Ellos conocían íntimamente a Cristo, ellos enseñaban y ellos escudriñaban las Escrituras, y eso llevó a que ellos pudieran compartir los padecimientos de la misma manera que Cristo lo había hecho. Les voy a pedir que me acompañen a Romanos, por favor. Romanos capítulo 8. Dice el versículo 17. Bueno, vamos a leer el 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Si herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entender de que conocerle a Él nos da la posibilidad de poder participar en sus padecimientos, y el poder que le resucitó de entre los muertos nos ayuda a pasar estas dificultades. No solo eso, sino que nosotros podemos ser glorificados juntamente con Él a través de esto. Hace que cualquier dificultad que enfrentemos por causa del Evangelio sea mínima. Cosas como, no, todo lo que me hace, lo que soy es basura con tal de conocer a Cristo. Pablo lo dice y lo vivió y padeció todas estas cosas porque conocía íntimamente a quién era Jesús. Si tú dices, no, yo no podría decir eso, no. ¿Sabes qué, hermano? Yo soy todas estas cosas. Este es mi título universitario, esto es todo lo que gano y esta es toda mi experiencia. Y si yo tengo que tirar todo eso a la basura con tal de poder conocer más a Cristo, no quiero tirarlo a la basura. Esto me hace quien soy. Necesitas conocer quién es Él entonces. Necesitas darte cuenta de que si tú le conoces, ahí esas cosas van a ser basura y vas a estar dispuesto a padecer por Él. Les voy a pedir que me acompañen orando y con eso vamos a terminar el día de hoy.